¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Agustín de la Rosa Charcas. El pasado jueves 4 de julio eh, me corrieron la cortesía para participar en un foro cuyo título pusieron eh, Morena desaparece en San Luis Potosí. Este foro fue organizado por el Centro Potosino de Estudios Políticos y Sociales, doctor Salvador Nava Martínez. Eh, a mí me agrada mucho estar ahí. Yo agradezco a Manuel Nava la amable y la gentil invitación. Me agrada mucho estar ahí porque es la casa donde vivió eh, ese enorme líder civilista potosino, Salvador Nava Martínez y Conchita de Nava. Eh, de tal suerte que el tema pues es muy relevante porque tiene que ver con las luchas sociales, con las luchas políticas electorales. Y me interesa sobre todo porque el tema es muy amplio y como en ese foro estuvimos tres personas exponiendo nuestros puntos de vista, pues el tema en sí mismo pues requiere de una exposición amplia. Y como pues, el tiempo es limitado, algunas cosas quedaron pues vaya, algunas notas no pudieron ser expresadas, al menos de mi parte, porque pues tendría que consumir mucho más tiempo y pues eran otros dos los compañeros que me acompañaban. Entonces, de esa manera, creo que hay datos que me parece que son relevantes por el tema que entraña para el interés de los próximos 3 años que están por venir, en donde se va a renovar pues el poder en el Estado, la gobernatura, las diputaciones y las presidencias municipales. Es la elección intermedia. Y sobre todo porque dentro del debate que se ha generado en el proceso pasado de este 2024, pues se generaron especulaciones en el sentido de que se iba a operar desde el poder mafioso de la gallardía en el Estado para contribuir al triunfo en la capital de Galindo Ceballos, que había acuerdos políticos, etcétera, ¿no? Y además también que pues hicieron también amarres para que ganara la primer minoría al Senado el PRIAN-PRD. Obviamente que estos amarres los atribuyen pues a la maldad política y al interés perverso de quien ocupa el cargo de gobernador del estado de San Luis Potosí. Al calor de los resultados, me parece a mí que es pertinente demostrar que ninguna de esas dos versiones que las he visto escritas y las he comentado con algunas personas, pues no tiene ningún sustento a la luz de los resultados, a la luz de los hechos. Eh, a mí me quedó claro, perfectamente claro, que la estratagema que planteó la mafia empoderada en nuestro estado, San Luis Potosí, fue definir una que le diera resultados para lograr alzarse con el triunfo en el Senado de la República y en todas las elecciones máximas posibles, tanto diputados como presidencias municipales. Esta mafia ve por lo único que lo mueve son sus propios intereses, es decir, alcanzar el control absoluto político de nuestro Estado y generar las condiciones para un proyecto transnacional que es el que está en el fondo de toda esta pues de toda esta estrategia que vimos operar, desplegarse en el pasado proceso electoral. También me queda claro que
Posiblemente, no lo sé, pero quien ayudó desde la cúpula del movimiento a favorecer en términos políticos nuevamente en el 2024 a esta mafia de la gallardía, como lo hicieron en el 2021, que también le generaron todas las condiciones políticas para que se alzara con la victoria y que Morena se fuera hasta el tercer lugar en la votación. Este 2024 se vio con mucha nitidez que se operó la misma estrategia de fondo. Y realmente había preocupación, pienso yo, por parte de la mafia empoderada en nuestro estado, porque todas las encuestas que conocíamos ponían a Morena como primera fuerza política para el Senado, como intención de voto, ¿no? Para el Senado, para la presidencia de la República y para las diputaciones federales. Entonces esa preocupación la tenían muy clarita en el Palacio de Gobierno del Estado y echaron a andar esta mafia aliada con ese sector que tiene poder dentro de la cúpula del movimiento, que le permitieron favorecer para que generara las mejores posiciones, estuvieran del lado del Partido Verde en nuestro estado de San Luis Potosí. Y una de esas preocupaciones para esta mafia lo fue siempre el ganar la senaduría. Tan no estaba seguro que a su esposa, que fue la candidata a la que ganó en el Senado, pues también la tenían registrada como plurinominal. Entonces, todo lo que vimos, las mejores candidaturas, los mejores municipios, los más importantes, todo esto se generó en el entorno en la visión del Partido Verde. Como también el tener la coordinación política en el estado de la campaña. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que quedó a los ojos de quien lo quiera ver, ¿no? Pero eso es lo que pasó. Aquí no se requiere de ser un avesado analista político, ni mucho menos. Fue muy obvio, fue muy torpe, muy burdo, así como son esa mafia. Lo primero era generar las condiciones de división interna dentro del movimiento de Morena. Y la mejor manera fue generar pues toda esa serie de imposiciones que se vieron y que se dieron en todas las candidaturas, en particular fue la del Senado y también de manera relevante pues en la capital potosina, ¿no? ¿Qué es lo que operó? ¿Qué es lo que se instrumentó? Bueno, lo que hemos señalado, lo que hemos denunciado en ese foro, pues que los partidos se fueron por su lado, el Morena, el Partido Verde y el PT, para la disputa para el Senado. Lo curioso aquí fue que en el Senado, en Morena, pues impusieron, porque no se le puede llamar de otra manera, no hubo encuestas, hubo malestar, se ahogó el malestar, aparentemente se disciplinaron las personas que estaban registradas esperando que la encuesta, aceptaron la imposición. Pero lo curioso es de que en la fórmula al Senado de Morena, pues la mafia de la gallardía metió a uno de sus personeros más visibles y más corrupto, como fue el exfuncionario de Sedesori, con una trayectoria de corrupción terrible, brutal. Pues eso fue lo sostengo, fue una humillación a la militancia de Morena, porque pues sí es la fórmula de Morena, ¿por qué carajos meten a un representante de la mafia de la gallardía o del Partido Verde? Pero esa era parte de la estrategia. ¿Qué generó eso? Bueno, pues generó un malestar, una inconformidad que se sumó a todas las inconformidades que se dieron en muchos municipios, en las diputaciones federales, en las diputaciones locales y en particular pues en la capital potosina.
en donde imponen a esa candidata panista barnizada pues de verde, ¿no? Pero miren, los resultados son muy claros, muy contundentes. Para en los partidos del movimiento, es decir, el Partido Verde, Morena y el PT, los partidos que perdieron votación, que bajaron, que disminuyeron su fuerza, fueron Morena y fue el PT. Y el ganón, pues fue el Partido Verde. Eso quedó totalmente acreditado para en Morena para la presidencia de la República, el Senado de la República, las diputaciones federales, en promedio fueron 4 puntos los que disminuyeron. Y el PT, pues en promedio fueron un promedio de 2.3, 2.4 puntos porcentuales. A grado tal de que el PT pues perdió el registro en el Estado. A pesar de que el PT, la cúpula nacional de ese partido, le dejó al gobernador que estuviera ahí uno de sus personeros de apellido Serrano, un tipo también con una trayectoria terrible de corrupción y pues siniestro, este tipo, lo dejó como dirigente del PT y lo curioso es de que lo metió como candidato plurinominal al Congreso del Estado, pero por el Partido Verde. Bueno, el PT perdió el registro, porque también eso fue parte de su estrategia. Sacarle todo el jugo posible a ese partido, al PT, para que le sumaran los votos a donde le interesaba mucho, que era al Senado. Y aquí nosotros observamos, por ejemplo, que quienes tuvieron una pérdida, la mayor pérdida que sufrió en el pasado proceso electoral fue, pues, sin duda, el PRI, ¿no? El PRI disminuyó, se desplomó 10.25%, o sea, una barbaridad, ¿no? En algunos procesos que se llevaron a efecto, pues se desplomó pues, la mitad de la votación. Por ejemplo, yo le podría decir ahorita, citarle un dato, la presidencia de la República, en el 2018 el PRI obtuvo 211.054 votos y en el 2024 110.303 votos. Es decir, la mitad de la votación se desplomó y así está en todas. El desplome es brutal de este partido. Toda la tendencia es de que ese partido va, pero que vuela para perder el registro, tanto a nivel local como a nivel nacional, y sobre todo con esas purgas y esa ambición desmedida que tiene su pésimo dirigente nacional. Pero pues allá ellos. El PAN tuvo una disminución de 5.42% del 2018 al 2024 en las elecciones de la presidencia de la República, el Senado y para los diputados federales. Aquí es interesante demostrar lo que pasó en el Senado en particular. ¿De dónde se vinieron esa cantidad de votos que fueron obtenidos por el Partido Verde y que pues rebasaron con mucho la cantidad de votos que tuvo la presidencia de la República en el 2024 por Claudia Sheinbaum? Por ejemplo, Claudia Sheinbaum por el Partido Verde en la votación que obtuvo fue déjenme checar, en el 2024 obtuvo por el Partido Verde 372.097 votos y la candidata al Senado
por el Partido Verde obtuvo 524.950 votos. De ese tamaño fue la diferencia, ¿no? ¿Por qué se dio esa diferencia de votos? Me interesa demostrarlo porque lo que hemos sostenido, que la estrategia que se llevó a efecto fue precisamente la división que se generó en el interior de Morena, en donde le funcionó. Por un lado, lo que trabajó durante 3 años en el PT, que se lo dejaron prácticamente para que él lo manejara, y la terrible intromisión que se tuvo asociado con alguien de la cúpula nacional de Morena para que generara la mayor división posible en Morena. Veamos los datos duros. Miren, Morena obtuvo en la votación a la presidencia de la República 386.501 votos. El Partido Verde Ecologista de México, como les señalaba hace rato, 372.097 votos. Y el PT, 68.148 votos. Estos son los datos que son importantes porque es la cantidad de ciudadanos que votaron por la candidata a la presidencia de la República de esta coalición, por la doctora Claudia Sheinbaum, y nos van a servir como punto de referencia para entender lo que pasó con el voto que se dio al Senado por estos mismos partidos. La votación al Senado por Morena pues tuvo un desplome brutal. Sacó 276.459 votos. El Partido Verde también ya lo señalaba, 526.706 votos. Y el PT al Senado obtuvo 29.357 votos. Aquí lo que es sencillo demostrar esto, pero nos despeja todas las dudas de estar especulando situaciones de amarres o negociaciones políticas con el PRIAN-PRD de parte de la mafia de la gallardía, y que nos demuestran que la rabia de la violencia de este sujeto fue enfocada con toda la fuerza del Estado, con todos los recursos del Estado, contra la militancia y la dirigencia de Morena en el estado de San Luis Potosí. No fue para nada contra el PRI o contra el PAN o contra el PRD, no, fue contra Morena. El enemigo a vencer para el Senado, en el Senado de la República, para la mafia de la gallardía, fueron los candidatos de Morena. Y ahí centró todo su odio visceral, todo su rencor, toda su ambición que está en su proyecto transnacional. Nosotros podemos llegar rápidamente a los siguientes datos. Verán ustedes, la diferencia de los votos en la presidencia y del Senado son los datos que vamos a obtener. Morena, si hacemos la resta de los votos que obtuvo Morena a la presidencia de la República y para el Senado, la diferencia nos dan 110.042 votos. 110.042 votos. Y el PT, si tomamos el dato que tuvo ese partido para la presidencia de la República, que fueron 68.148 votos, menos los votos que tuvo al Senado de 29.357, bueno, pues la diferencia fueron 38.791 votos. Esto es, dicho en otras palabras, Morena, 110.042 ciudadanos que votaron por la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, no lo hicieron por la candidata de Morena al Senado. Y lo mismo pasó con el PT, 38.791 ciudadanos que votaron por la candidata a la presidencia de la República, no lo hicieron por su candidata al Senado. Entonces, si nosotros sumamos las diferencias, vamos a obtener un dato de 148.833 ciudadanos, votos. Ahora, si nosotros sumamos
esa diferencia que encontramos con la votación que obtuvo el Partido Verde a la presidencia de la República, recordamos, el Partido Verde obtuvo 372.097 votos, más la diferencia de esas sumas que señalamos, más los 148.833 votos, nos da un total de 520.930 votos, que es una cantidad muy parecida, muy similar a los 526.706 votos que se obtuvo. Aquí está la demostración. Le resultó al mafioso que le ayudaron desde el centro de la cúpula de Morena, pues para obtener esa votación, ¿no? Esto es lo que nosotros nos interesaba mucho que quedara totalmente claro, porque pues es lo que permite dar claridad a este debate que se ha estado, pues yo pienso que mucho es en la especulación o en la percepción que se pueda generar. El otro análisis que me interesa dejarlo muy preciso es el que pasó en la capital potosina. Miren ustedes, en la capital potosina, para la presidencia de la República, por Morena votaron 109.938 ciudadanos. Por el Partido Verde Ecologista votaron 81.700 personas y por el PT 16.646 personas. Ya para el Senado de la República, para la Diputación Federal, para la Diputación Local, pues fueron votos inferiores que los que obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum. Pero donde se desploma mucho la votación de Morena fue en la presidencia municipal de la capital potosina. Esto es, aquí es donde nosotros observamos cómo la militancia, pues francamente dio la espalda, no aceptó esa imposición burda que se le hicieron. Porque por la candidata a la presidencia municipal votaron 59.524 personas. Es decir, 50.414 ciudadanos que votaron por Claudia Sheinbaum en la capital potosina a la presidencia de la República no votaron por la candidata impuesta. Si nosotros analizamos la votación que obtuvo el Partido Verde, vemos que para la candidata a la presidencia municipal votaron 96.132 votos, que es una cantidad que oscila con la votación que obtuvo ese partido en la capital potosina para la presidencia de la República, para el Senado, para la Diputación Federal y las diputaciones locales. Esto es, esto demuestra que no hubo ningún acuerdo con Galindo para ayudarlo a que ganara este señor a la presidencia municipal de la capital. No, la línea fue que todo el verde se fuera en apoyo a la candidata que impusieron. Y por el PT sucedió lo mismo. En este partido los votos que obtuvo la candidata a la presidencia municipal fueron 10.218, que fue muy parecido con la votación que obtuvo en las otras candidaturas que estuvieron en juego en la capital potosina. Esto nos demuestra pues que no hubo ese acuerdo. Vemos nosotros ahora la votación que obtuvo el candidato del PRI-PAN-PRD en la capital potosina. Por ejemplo, el PAN en la capital potosina, en la presidencia municipal, obtuvo 127.028 votos. Si uno recuerda lo que el PAN obtuvo en la capital potosina en el 2018, pues observamos que hubo una disminución importante de votos. En el 2018, en la presidencia municipal, el PAN obtuvo 141.581 votos. Y en esta del 2024, cuando estuvo en juego la presidencia de la República, pues obtuvo 127.028 votos. El PRI en este 2024 obtuvo 53.873 votos y el PRD obtuvo 14.629 votos. Es decir, si nosotros observamos la votación que obtuvo el PRI en el 2018 para la presidencia municipal,
observamos que el PRI sí tuvo un incremento de votación, porque en 2018 el PRI obtuvo 22,158 votos. Entonces, aquí lo que nosotros podemos observar es que el candidato del PRIAN-PRD, es decir, el policía que obtuvo la reelección en la capital potosina, obtuvo un total de 195,530 sufragios, que fueron lo que le dio el triunfo en la capital potosina. Y ese triunfo, con la votación que obtuvo la candidata impuesta del Verde y a Morena, la diferencia que le dio el triunfo fueron 29,656 votos. Lo que demostramos es que la militancia de Morena fue la única de los tres partidos, es decir, Morena, el Verde y el PT, la militancia y simpatizantes de Morena fueron los que no votaron en un porcentaje muy importante por la candidata impuesta en la capital potosina. Fueron más de 50,000 votos los que no lo hicieron por esta candidata, y lo que les dio el triunfo fue una diferencia de 29,000 votos. Entonces, esto nos demuestra claramente que la estrategia del policía pues funcionó, porque el voto útil que se fue hacia su causa pues le dio el triunfo, ¿no? No hubo ningún acuerdo palaciego de la mafia de la gallardía con el PRIAN-PRD. El objetivo de la mafia de la gallardía era derrotar a Morena, y lo logró. Morena fue el único estado de la República en donde no pudimos meter senador. Entonces, los datos ahí están. Muchas gracias.